voz de los protagonistas. En Contextos. Y está con nosotros Carlos Castañón. Carlos, qué gusto recibirte, tenerte, y antes de que vayas y desarrolles el tema, pues sí preguntarte y que nos hagas un poco la crónica de la presentación de este libro que tuvo lugar en el Museo Arocena, sí, y que convocó a quienes en algún momento dado se manifestaron ahí en lo que era la antigua plaza donde estaba el Torreón de los 75 años de aniversario de la ciudad, y que entonces había pues mucha indignación, ¿no? Porque finalmente pues perdimos el monumento, para ser totalmente claros. Lo que por fortuna no hemos perdido es la historia, ¿no? Nuestra identidad, y esa permanece. Marcela, muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Juan, la semana pasada, pues en efecto presentamos este libro. La verdad fue una presentación muy bonita. Fue mucha gente en el Museo Arocena. El libro se llama La toma del Torreón. Un poco un juego de palabras haciendo referencia a aquella toma de Torreón en 1914. Pero en esta ocasión, pues un grupo de ciudadanos, se acordarán, ya pasó un año justamente, fue el marzo del año pasado, el 9 de marzo, tomamos literalmente una plaza pública para defender el símbolo de Torreón, ese símbolo que está y que se repite en cientos y cientos de logotipos locales de asociaciones civiles, religiosas, empresariales. Hasta en la medalla del Maratón Lala está así de grande ese Torreón que lo hicimos parte de nosotros y que ha estado ahí en las últimas 4 décadas. No es poco, no es poco, sobre todo si pensamos que Torreón tiene 100 años, poquito más de 100 años como ciudad, es decir, es casi la mitad de la vida de la ciudad. En algún momento se trató de minimizar esto, de restarle valor, incluso con instancias oficiales, pero al final, bueno, pues las consecuencias fueron otras. ¿Y qué fue por qué nos propusimos este libro? Yo lo coordiné, este libro fui el que sacó a otros autores también para que escribieran un testimonio, porque dije, bueno, si el monumento lo destruyeron, lo cercenaron y está destrozado en la unidad deportiva de Torreón, vayan a verlo, está quebrado es poco, es decir, está destrozado, no hay manera de levantar ese monumento que cercenaron. Les puedo pasar las fotos más tarde. Entonces, lo que sí teníamos la obligación de hacer, y esto lo digo como historiador, es la memoria de ese monumento, es decir, cómo se construyó, por qué se hizo y en qué momento la gente tomó un símbolo, o más bien en qué momento ese monumento pasó a convertirse en un símbolo, porque pudo no haber tenido éxito como símbolo, y sí lo tuvo. Sin embargo, es decir, la gente lo tomó, lo hizo suyo. Ahora veo que hasta regalan torreoncitos por aquí, por allá, o siempre hay, digamos, como la ocasión de hacer referencia a Torreón con ese emblema. Entonces, este libro trata de esa historia. Habla también de la protesta, hay una crónica, es un libro colectivo. ¿Estuvo Javier Quintero? Estuvo Javier Quintero en la presentación, Aldo Villarreal y Elías Agüero en la presentación. También desde Holanda nos mandó un pequeño video de palabras Idoia Leal, que también participa con un ensayo donde habla del patrimonio histórico perdido en Torreón, del patrimonio arquitectónico. Bueno, ella tiene varias publicaciones muy importantes al respecto. Exacto, sobre Canal de la Perla, sobre los murales de Torreón, y un libro para niños incluso. Entonces fue muy importante también su apoyo. Así es que pues este libro es de memoria, lo pueden encontrar en una librería muy conocida en la Morelos. El autor del libro, ¿fuiste tú? Sí, el sonsacador. Y la presentación te acompañaron todos ellos, que también ofrecen su versión. Sí, también hay pequeños textos de cada uno de ellos y de otras personas más. Por Rafael ejemplo, López. Rafa López que, está. Bueno, que la verdad es que me encanta su participación, su presencia, desde su quehacer religioso, pero está ahí muy pendiente de la ciudad. Exacto, él nos aportó un texto donde narra su versión y donde nos platica cómo la diócesis hace ya bastantes años tomó ese emblema de Torreón como parte de su logotipo que identificara la diócesis. Entonces hay textos de los más variopintos, hay crónica, hay un poco de crónica, hay historia, hay crítica política, hay caricaturas en esto, las caricaturas que se publicaron al calor de los hechos pues hace un año. Entonces Guayo, Monsi, está Cifuentes también, recientemente. Sí, a quien le dieron las gracias. De verdad, sí.
y está Enríquez, está también Márquez, o sea, hay varios caricaturistas. Es un libro breve, pero con un contenido muy potente, con un contenido muy que le va a gustar mucho a la gente, muy significativo. Entonces, ya lo verán, lo pueden adquirir en una librería de la Avenida Morelos. Además, bueno, Artillero, ¿no? El Astillero. El Astillero, perdón. Oye, te voy a decir una cosa, pero es que es el libro donde le podemos contar a nuestros nietos y los nietos les pueden contar a sus hijos y los hijos a sus hijos. Exacto. De lo que hubo y ya no hay. Queda en la memoria, exacto. Es decir, de alguna manera los historiadores judíos de la posguerra nos enseñaron que a pesar de la destrucción, se puede rehacer de las cenizas la memoria. Y eso dignifica precisamente esa memoria. Entonces nosotros lo que quisimos hacer es dignificar la memoria. Porque no podía quedar así nada más. Y teníamos que hacerlo, teníamos que decirlo y se logró. Yo sé que la gente lo va a disfrutar mucho este libro, me han hecho muchísimos comentarios y en verdad lo agradezco. Abarrotaron el Museo Sena, el auditorio, estuvo muy bonita la presentación. Bueno, pues muchas felicidades por ello. Gracias, Marcela, es muy amable. Bueno, pues vamos al tema. Sí, pues les traigo una gran historia, voy a tratar de ser lo más breve posible porque ya andamos corriendo. Esta gran historia tiene que ver con que durante mucho tiempo los laguneros, no nada más los torreonenses, me refiero también a los Gómez Palatinos, a los lerdenses, vivían un terrible problema, un problema de comunicación y de transporte. No podían, cuando llegaba a la avenida del río Nazas, no podían comunicarse las ciudades, quedaban prácticamente incomunicadas por la avenida, y entonces se hacía un cuello de botella en los dos únicos puentes que había, que no eran para las personas precisamente, sino eran para el ferrocarril y para el tranvía. Entonces, como podían, las personas se las arreglaban y pasaban por ahí, pero era una dificultad enorme. Entonces, esto sucedió, el problema durante varias décadas, hasta que un buen día, un grupo de laguneros se organizó, se sentó a tomar cartas en el asunto. Es decir, ese grupo de laguneros no esperó a que el gobierno le resolviera el problema, no esperó a que otros resolvieran el problema. Ellos tomaron la batuta y lo resolvieron. ¿Y a qué me refiero? Al puente del río Nazas, que es el gran símbolo de unión de los laguneros y es el gran símbolo de que los laguneros, cuando se ponen de acuerdo, cuando quieren y ponen los recursos sobre la mesa, pueden hacer grandes cosas. Pero a ver, Carlos, la historia nos dice que el señor Dingler, sí. Pancho Puentes, como le sí, claro. Pancho Puente, como le llamaban, porque andaba boteando y obteniendo recursos. Sí. Y entonces desde entonces se habla de que había un liderazgo. Y entonces desde esas historias de liderazgos se empieza a construir la historia de los no liderazgos, que es una historia de reciente creación que estamos escribiendo. ¿Dónde están los liderazgos donde la gente puede confiar, donde la gente puede entender que el único ánimo es favorecer a la ciudad? Exacto. Bueno, estamos en una crisis de liderazgo, lo que estamos viviendo en el siglo XXI. No nada más en Torreón, si se fijan lo vemos también a nivel nacional y vemos crisis de liderazgo a nivel internacional. Bueno, vemos incluso líderes que quisieran parecerse a los peores líderes del siglo XX, aquellos que les tocó enfrentar una guerra, por ejemplo. Entonces, creo que lo más significativo de esta historia es precisamente a ese grupo de personas que pusieron lo mejor de sí y lograron conseguir los mejores recursos para que existiera una gran obra con un sentido general, con un sentido común, con un bien común para todos, y es el puente. Mira, te platico rápido o les platico la historia. En 1926 hicieron una primera asociación, Francisco Dingler, que se llamó Puente Nazas. Pero bueno, pues faltaron fuerzas, faltaron algunas cosas, no se logró concretar. Pero esos laguneros no tiraron la toalla ante el, digamos, fracaso. Al contrario, regresaron. Y en 1931 regresaron con muchas fuerzas, muy organizados a través del Automóvil Club. Y entonces ahí ya no nada más estaba Francisco Dingler, sino estaba Federico Wolf, estaba Francisco Allen y estaban un montón de gente conocida en Torreón y en La Laguna.
no les decían liderazgos en aquella época, les llamaban las fuerzas vivas de la ciudad, es decir, quienes llevaban literalmente las riendas. Y no era el gobierno, porque el gobierno era muy modesto, muy pequeñito, el gobierno municipal. Entonces, esos laguneros, a través de esta asociación del Automóvil Club, empezaron a salir a las calles, entre ellos este señor Francisco Dingler y muchos más conocidos. Hicieron esta campaña que literalmente titularon Coopere y abra puente, y empezaron a botear en las calles. Y entonces aquello se contagió a tal punto, entusiasmó tanto a la ciudadanía, que al gobierno no le quedó más que sumarse. Pero la pauta, el camino, lo dijeron los ciudadanos, no el gobierno. Y entonces en ese momento había un gran gobernador que se había hecho gobernador primeramente en la alcaldía de Torreón, Nazario Ortiz Garza. De aquí salió su liderazgo, y él se sumó a esta campaña como gobernador, y también Pastor Rue de Durango. Entonces ellos aportaron los recursos que faltaban e hicieron esta gran empresa, que por cierto tiene el puente acero de la fundición de Monterrey. Es decir, estamos hermanados con los regios a través de este puente. Y el que lideró la obra, el que hizo los cálculos de los pilotes que están ahí, que no le ha hecho nada al río, es decir, fue Federico Wolf. Es decir, no había iPads, no había las calculadoras que tenemos ahora, ni todos los recursos tecnológicos de los cuales nos ufanamos tanto, y también con los cuales fallamos mucho. Entonces, Federico Wolf hizo los cálculos y ahí está este puente. Entonces, inicialmente, porque muchos también se preguntan de qué color era el puente. Bueno, mandan el fierro de Monterrey, es el color del acero, pero que con el tiempo se va deteriorando y se empieza, digamos, a oscurecer ese acero. Y posteriormente, en algún momento más reciente, lo pintaron de anaranjado, y mucho la mitad de la imagen, color y la mitad de otro. Bueno, eso fue más reciente, pero mucho de la imagen que se nos quedó en el imaginario colectivo fue ese puente, o esa fotografía del puente naranja. En realidad, originalmente era plateado, el color del acero, del fierro de la fundidora de Monterrey, que por cierto todavía está la placa de la fundidora de Monterrey. Vayan, caminen a ese puente y vean la plaquita en la entrada. ¿Está? Viniendo de Gómez Palacio hacia Torreón, en la mera entrada está una placa también soldada, que no se la han podido robar, porque la placa original del puente, cuando inauguraron, que hace honor al esfuerzo de los laguneros, el puente Nazas, se la robaron. Ay, entonces esperamos reponerla pronto, porque ya la tenemos, y la voy a tuitear en un momento para que la puedan conocer. O sea, como estaba originalmente. Como estaba originalmente. Entonces va a haber una réplica. Esperemos hacer una réplica en un material que no se lo roben. Puede ser un granito, o puede ser algo, porque aquí cualquier fierro se lo quieren robar, cualquier metal. Ay, mira, hasta el granito. Pues hasta el granito no, ya no nos digas. Pero mira, esos 8 pilares, esos 270 metros de largo, esas 400 toneladas de hierro de Monterrey, esas 100 toneladas de piedra que están ahí, y esos 230,000 pesos que costó el puente, representan en realidad la grandeza de los laguneros. Y les doy un dato. Lo empezaron a construir en abril de 1931. ¿Y cuándo creen que lo terminaron? En diciembre de 1931. O sea, ¿estamos mal nosotros en el siglo XXI? 8 meses. Estamos muy mal. Sí. O sea, no puede ser que con la tecnología de la época... No, mira, lo que pasa es que el recurso no se desvió. y número 2, había voluntad. Entonces, creo que lo que nos está faltando es vigilancia al recurso y voluntad. Una honestidad. Necesitamos una honestidad draconiana, porque no puede ser que con tantos recursos y no nada más económicos que tenemos en el siglo XXI no nos salgan las cosas ni las cuentas. Entonces, definitivamente tenemos que recuperar esta gran historia, porque había laguneros comprometidos con el bien común, los mejores recursos de la sociedad a disposición de ese bien común, y los resultados ahí están. Ese puente lo tenemos en el siglo XXI funcionando como orgullo de los laguneros. ¿Dónde nos perdimos? Dios santo, es una buena pregunta. Pero indiscutiblemente me temo que
que el siglo XXI ha agudizado las peores prácticas del XX. Estamos hablando de hace, 86 años, para un puente que originalmente se había dicho que iba a tener una vida útil de 50 años. No, hombre, y pues ya tiene 86 años. Exacto. Es como lo de la presa también, la presa Lázaro Cárdenas, que se decía que su vida útil iba a ser de 50 años. Y ya tiene más de 80 también. Ya tiene más de 80, aunque en el caso de la presa, por el asolve, y porque nunca se le dio mantenimiento, pues el nivel o la capacidad que tiene pues ha reducido. Pero ahí está el puente, es un gran emblema de Torreón. Yo les digo, hago algunos paseos peatonales y otros en bici, y uno más en camioncito, y les digo, no nada más vayan a Brooklyn a caminar el puente de Brooklyn, vengan a caminar su puente. Y mira, ahora que llevó agua el río Nazas, ¿se acordarán? Uh-huh. Bueno, yo quería llorar cuando fui ahí, porque además se siente, o sea, la brisa del río, la grandeza, y luego estar ahí parado en esa postal lagunera, 110% lagunera. Yo todavía estoy buscando la tesis de licenciatura o de maestría, no sé si de doctorado, que hable de los iconos laguneros. Pero si vemos en redes sociales como Instagram o como, sobre todo Instagram, que es de fotografía, hay unas imágenes que se repiten sobre la laguna, sobre Torreón, y una de ellas es el puente del río Nazas. Entonces, pues me da gusto que recientemente se le haya metido mano y que se haya hecho de manera colaborativa entre los gobiernos, porque pues nos hace falta más retomar ese tipo de espíritu, ¿no? Colaborativo, no tanto competitivo, sino colaborativo. Exacto. Justo eso. Carlos, pues muy interesante como siempre, y de verdad valoremos lo que tenemos, porque cuando no lo tenemos es cuando le lloramos. Y hay que valorar el puente, y sí hay que exigir que los nuevos que se han venido construyendo, ya en una etapa más moderna de la ciudad, pues tengan la misma calidad, ¿no? Que esto era lo que estuvo en duda, ¿no? Por ejemplo, cuando llevó el agua el Nazas, se hablaba de las condiciones en las que estaban los pilotes de alguno de los puentes, y entonces el riesgo que pudiera haber. Bueno, pues a revisar y a tratar de refrendar que ese puente esté en las mejores condiciones. Y sobre todo por los puentes que se nos han caído aquí, ¿no? Bueno. También. Bueno, que sí sabremos de ello. Por diferentes razones. Pero bueno, gracias, Marcela. Que se han caído o han tenido la penosa necesidad de destruirlos. Sí, las dos cosas. ¿Verdad? Terrible. Bien. Hay un comentario para ti, Carlos, de Víctor García, del Museo de la Aviación. Sería importante que ese monumento que se pretende hacer nuevo se ponga justo al lado donde estaba originalmente. Es un lugar histórico y ese símbolo de Torreón se puso porque allí estaba el primero. Ojalá tomen en cuenta esto. Sí, porque es el lugar, digamos, donde estaba originalmente el antiguo torreón de adobe. Sí. Entonces ojalá se respete más o menos la zona, ¿no? Sí. También la señora López comenta, es verdad lo que dice Carlos Castañón, el torreón o lo que queda del torreón está en la unidad deportiva a espaldas del velódromo y enfrente del gimnasio de halterofilia. Al principio estaba cubierto con plástico negro y ahora nada lo protege. Es una lástima que no se respete un símbolo tan importante. Pues lo echaron a perder literalmente. Sí. Uh-huh. Bien, Carlos, pues otra vez muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartirnos estos temas. Esperamos las fotografías que nos vas a mandar del al contrario, Torreón. Claro que sí, les mando. Que quitaron, que decían que iban a volver a poner y que evidentemente pues no será posible. Exacto, claro.